21 de octubre de 1968, Adolfo Prieto firmó un contrato con la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil de la ciudad de Rosario para dirigir la colección Conocimiento de la Argentina bajo el sello Editorial Biblioteca. El contrato lleva el número 068 e incluye en su articulado el plan completo de edición con un total de 24 volúmenes a publicarse en el término de 2 años a partir de julio de 1969 y hasta noviembre de 1970. En coincidencia histórica con el Centro Editor de América Latina, fundado por Boris Spivakov en Buenos Aires en 1966, junto al equipo saliente de la editorial Eudeva, de la que hasta el momento Spivakov había sido gerente general, la Vigil también acogió, después del golpe de Estado de Onganía, después de la intervención de las universidades nacionales y la noche de los bastones largos, a los profesores renunciantes de la Universidad Nacional del Litoral, sede Rosario. Muchos de los docentes de la Universidad Nacional de Rosario, separados de sus cátedras, escriben Rubén Naranjo, que era director de la editorial, y Raúl Fruto, su vicepresidente, se vincularon a la Biblioteca Vigil y ellos formaron el grupo de colaboradores que dieron fisonomía a la editorial. Entre estos colaboradores estaba Adolfo Prieto, que para la fecha era decano, profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre, y que afirma 50 años después: para mí la Vigil fue realmente vital, la salvación. Esta afirmación de Prieto me la dijo a mí en una entrevista larga que le hice a fines del año 2012 y a principios de 2013. En su mismo título, Conocimiento de la Argentina, el proyecto editorial de Prieto se inscribía muy cómodamente en el ideario formativo y promocional de la Biblioteca Vigil, que desde ese año 1966 y hasta el momento editaba libros en diversas colecciones: Alfa, de jóvenes escritores, ensayos, poetas argentinos, prosistas argentinos, artes visuales y homenajes. Con la triple pretensión de difundir autores locales o relegados por los sellos porteños, fomentar la lectura y supremamente educar al soberano. El libro, como herramienta educativa, escriben Naranjo y Frutos, era apreciado como el mayor aporte que se podía concretar desde la Biblioteca Vigil. Un poco a tono con este espíritu de larga tradición sarmientina, Adolfo Prieto venía cumpliendo, sumadas a sus primeros estudios sobre la constitución de un público de lectores, quién lee, quién no lee, por qué se lee, recordará Prieto décadas después, tareas editoriales de divulgación. Cuando firma el contrato con la Vigil, no solo terminaba de supervisar y dar la lectura final a más de 50 entregas semanales de capítulo, Historia de la Literatura Argentina para el Centro Editor de América Latina, sino también de publicar en esa misma serie fascículos sobre la prosa y el ensayo romántico, sobre Sarmiento y sobre la generación del 80, y también su diccionario básico de la literatura argentina. A mí, la idea de capítulo, que era llegar al gran público, dice Prieto, me sigue pareciendo válida. No lo he vuelto a mirar, hace años que no lo veo, pero creí entonces que era una idea válida, llegar al gran público con unas pequeñas introducciones, con otras, con esto y lo demás allá, y la reedición del texto, sobre todo el texto. Eso también se relaciona con mi proyecto posterior para la Vigil. Sí, yo venía con esa impronta, proponer un texto, que la gente conozca los textos. Porque la impresión que tuve cuando empecé mi trabajo como crítico era que en la Argentina nadie leía nada. Sí, leían a Borges, suponte. La gente tiene que leer, el mundo tiene que leer, y para eso hay que poner el texto ahí. Y es que esa era la idea, poner el texto ahí. Eso es parte de la conversación que mantuve con él, ¿no? Prieto proyectó en 2 inmensos campos su plan para la Vigil: la Argentina histórica y la Argentina contemporánea. Ambos matizaban su extrema generalidad, su laxitud temporal y su ambición totalizante en la precisión de los títulos y los motivos escogidos. Aunque, como no podía ser de otro modo, la postulación histórica estaba en la base del proyecto, Prieto afirmó sus cálculos de conjunto, menos en la periodización, lo suficientemente dócil y hasta convencional como para permitir el juego de los textos y las interpretaciones, que en la soberanía de la sinécdoque. En la creencia muy firme en este punto, ya que era la que le permitía montar un programa de esta magnitud y establecer un ideal de lectura, en que la parte permitía conocer el todo. De ahí que el conocimiento de la Argentina
podía acontecer en 24 textos si estos textos resultaban, tanto en el sistema total como en el detalle imprevisto, lo suficientemente clásicos e integrales, pero también lo suficientemente provocadores. La Argentina histórica comprendía la reedición de 17 libros y estaba adquirida, a su vez, en interpretaciones y comentarios, con el Facundo de Sarmiento, Las bases de Alberti y Radiografía de la Pampa de Martínez Estrada, entre otros clásicos ilustres, y el Manual de Patología Política de Agustín Álvarez y El criollismo en la literatura argentina de Ernesto Quesada, entre otros destellos personales. Y la segunda sección era Testimonios, con selecciones de escritos autobiográficos y crónicas de Saavedra, Posadas, Beruti, Paz, Guido y Hispano, Mansilla y más memorialistas, y 2 libros dedicados a los viajeros ingleses. La Argentina contemporánea, de 7 volúmenes, preveía contratos de colaboradores para la redacción de estudios sobre la sociedad, la economía, las instituciones, los factores de poder, la educación y otros 2 núcleos temáticos, niveles de las expresiones de cultura 1 y 2, que cerraban con un título de 250 páginas muy a la medida del catálogo: La Argentina en la encrucijada mundial. La dirección general de la serie también tomaba a su cargo todas las relaciones necesarias con los autores que aparezcan en la colección Conocimiento de la Argentina o con los herederos en su caso, y los honorarios del director se fijaban en 50.000 pesos mensuales por el periodo de elaboración estipulado. 3 libros anteriores de Prieto están en las bases de este plan balsaciano. Sociología del Público Argentino, de 1956, publicado en Buenos Aires por Ediciones de Leviatán. La Literatura Autobiográfica Argentina, de 1962, publicado por el Instituto de Letras de Rosario. Y Literatura y su Desarrollo, publicado también por La Vigil en 1968, como el segundo título de su serie Ensayos. Rubén Naranjo, también profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre en el Instituto de Bellas Artes. Este último libro inició el vínculo de Prieto con la editorial a través de su director, Rubén Naranjo, también profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre, que se extendería en la colaboración de 1971 para Paraná, El pariente en el mar, un gran volumen ilustrado de más de 500 páginas del mismo vigor plenario y enciclopédico y conocimiento de la Argentina, donde Prieto publicó el ensayo fluvial El Paraná y su expresión literaria. Con Sociología del Público Argentino, Prieto despunta un motivo de estudio que, con mayor o menor forja y protagonismo, persistirá en escritos posteriores: la importancia de la lectura en la conformación de una literatura nacional. La estela de este interés es notoria en 2 ponencias de títulos insistentes, la una revisora de la otra: La literatura argentina y su público, de 1957, y más de 30 años después, La literatura argentina y su público, de Antiguas presunciones, de 1998. Pero también puede seguirse en los diferentes tránsitos de la obra de Prieto: en la lectura de Sarmiento, en la de Hernández, en la de Eduardo Gutiérrez, en la de Ar y, decididamente, en las investigaciones sobre el criollismo. A la pregunta de la ascendencia romántica propia de una cultura incipiente y periférica, ¿existe una literatura argentina?, corresponde, en buena medida, según escribe Prieto en Sociología, la pregunta: ¿existe un público lector en la Argentina? Ambas cuestiones se supeditan para bocetar una historia de la literatura nacional que incluya por primera vez no solo a los escritores, sino también a los lectores, y que interprete al libro como el producto social que efectivamente es. Los lectores, en su buen número, son del Facundo, Martín Fierro, Juan Moreira, En la sangre, La gloria de Don Ramiro, Nacha Regules, Radiografía de la Pampa. Clásicos reeditados e invictos que trazan para Prieto una línea de tiempo y una tradición integradora. Muchas de estas ideas están en la propedéutica de conocimiento de la Argentina, un programa concebido para poner el texto ahí y, en feliz consecuencia, conformar un público local para la cultura local. Buen propósito al que Prieto terminará por sumarse y que él mismo ya registra, según Sociología, en las tareas de otros 2 editores notorios: Ricardo Rojas, con su colección La Biblioteca Argentina, de 1909, concretada en 1916, y José Ingeniero, con la suya, La Cultura Argentina, de 1915. El primero, Rojas, especula con lectores especializados y prevé ediciones críticas y sesudas de clásicos. El segundo, la publicación a bajo costo de libros de ilustres argentinos, que es la expresión de
ingenieros. Tanto Rojas como ingenieros, como autores que son, secundan las empresas con escritos, de tal modo que la restauración nacionalista de 1909 y la evolución de las ideas argentinas de 1918 fungen, cada uno en su línea y a su tiempo, de costado doctrinario de los sendos sumarios editoriales. Y bien puede acertar Adolfo Prieto aquí, aunque lejos esté de sentar doctrina, un par más de afinidades con Rojas e ingenieros. Conocimiento de la Argentina también presume de ediciones críticas, pero como aspira la Vigil, al tiempo populares. Y apoya su orden y progreso, pero sin la iconoclastia de los mayores, porque son otros, su tenacidad y temple, en los diferentes temas que su director viene estudiando, enseñando, escribiendo y publicando. En la segunda sección de la Argentina histórica, Prieto imagina 5 gruesos volúmenes antológicos de crónicas y testimonios de algunos autores que ya habían tratado en la literatura autobiográfica argentina. La selección de estos textos como factible pero también complejo alegato de época y muy a la manera de Sartre como comprensión concreta de la vida, le permite a Prieto postular en su libro una historia de las élites del poder, un estudio de conjunto sobre la clase dirigente nacional, sin descuidar los pormenores diferenciales de cada actitud introspectiva, la nobleza de Belgrano, las suspicacias de Guido, los coqueteos de Mansilla. En la misma dirección, el sumario de la Vigil propone una muestra período a período muy exhaustiva de ese género desdeñado por los historiadores, pero para Prieto decisivo, y es él quien lo ha vuelto decisivo, en su capacidad, y es una cita, para iluminar la historia social, las mentalidades dominantes y la de las presiones ideológicas. Eso es una cita. La Argentina contemporánea, la última parte del programa de publicaciones, tiene su ajuste teórico e ideológico en literatura y su desarrollo. Libro con el que Prieto pensó las condiciones de su presente histórico en su propio país a fines de la década del 60. En la intención de indagar, cito, el reflejo de un proceso económico-social en la literatura y la delimitación del campo de interés al caso argentino, hay ya, en cierres, la propuesta colectiva que Prieto diseñará para los virtuales colaboradores de conocimiento de la Argentina. Pensar, desde las líneas del capitalismo mundial, las posibilidades sociales, económicas, educativas, institucionales, mediáticas, científicas, artísticas de una nación, bien al margen de los tics reduccionistas del nacionalismo, pero sin ignorar el satelismo cultural, esta es una expresión de Prieto, típico de un país económicamente dependiente. Del plan total llegaron a publicarse solo 5 títulos con prólogo de Prieto y, como en un torrente estival, todos salieron recién en el mes de enero de 1974. No por culpa mía ni de nadie, aclara Prieto, sino por el típico problema de cualquier editorial, los costos. A pie de imprenta del 3 de enero y enseguida las antologías Testimonios el 8 de enero, el Rosismo y la Reorganización Nacional el 14 de enero, las guerras civiles, el Rosismo el 21 de enero, los años de emancipación política, el 21 de enero los años de emancipación política y el 30 de enero prosas y oratoria parlamentaria de José Hernández. O sea, en enero se publicó uno tras del otro, ¿no? Cosa muy impresionante. El proyecto Conocimiento de la Argentina se interrumpió en febrero de 1977, cuando la última dictadura militar intervino en la Biblioteca Vigil, tomó las instalaciones, cerró la editorial y destruyó parte de sus archivos y su acervo bibliográfico. Entre esos libros y documentos desaparecidos estaba, según recordó Prieto en 2013, el original listo del 6º volumen de la sección Interpretaciones y Comentarios de la Argentina Histórica, El criollismo en la literatura argentina de Ernesto Quesada, también con prólogo de su autoría del que no guardó copia. El recuerdo de ese libro midió a través de los años su propia constancia paradojal, aún mayor que si no hubiera habido daño, porque Prieto ve en esa pérdida una ganancia y tal vez un desagravio, la prolongación de un interés que culminaría en un clásico de la crítica local del siglo XX, el discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, publicado en Buenos Aires por Sudamericana en 1988. Desapareció este volumen que a mí me interesaba mucho, recuerda Prieto, porque era el texto de Quesada, al que yo le había preparado un pequeño prólogo, 4 o 5 páginas, y
tanto me quedó en la memoria grabado que no lo tenía y que quería verlo, que terminó haciendo lugar a otro libro, el del criollismo. Años después, agarré todo el material, conseguí el texto de Quesada, fui a Berlín, consulté la biblioteca criolla del Lexman Nisch y armé el libro entero. Pero surgió de esta base, lo produjo esta pérdida, una especie de vacío que quedó dando vueltas. Lo tenía y desapareció y me quedó ahí igual. En el mismo sentido, aunque menos aciago, la inclusión en la sección Testimonios de la Argentina histórica de dos antologías de viajeros, una de la primera y otra de la segunda mitad del siglo XIX, delata la primera intuición de Prieto sobre el alcance histórico, cultural y político de estas crónicas, que se consumará muy refinada en su último libro, Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina, 1820-1850, también publicado en Buenos Aires por Sudamericana en 1996. De tal modo que en este Annus Mirabilis de 1968, Prieto tiene 40 años. El plan para la Gil cifra hacia el pasado y hacia el futuro su entero lance intelectual y también su más tenaz objetivo crítico: escribir una historia social de la literatura argentina. Un año antes, esto lo agregué. ¿Lo tienen? Sí. Un año antes de la elaboración y la firma del contrato con la Biblioteca Virgil y uno después del golpe de Onganía y la intervención de las universidades nacionales, en junio de 1967, Adolfo Prieto se instaló en Montevideo por 6 meses, invitado por Ángel Rama a dictar un curso en el Departamento de Literatura Iberoamericana de la Facultad de Humanidades. El convite sellaba la solidaridad del uruguayo con el argentino en un momento en que los catedráticos locales, los de estas orillas del Plata y del río Uruguay, sufrían la arbitrariedad oficial y sobre todo el desempleo. Prieto recordó sus días en Montevideo en un cálido testimonio de 1985. Allí escribe un retrato de Rama en el que se advierte la afinidad de dos vocaciones intelectuales. Rama, como el mismo Prieto, supo combinar con excelencia 4 áreas del trabajo literario: la docencia, la gestión académica, la actividad editorial y la escritura. Como Prieto, en conocimiento de la Argentina, el tamaño de su ambición estuvo pleno en el proyecto Enciclopedia Uruguaya, y al unísono de un mandato generacional, pero también de una aspiración y una voluntad propias, Rama anheló, como Prieto, según Prieto, como todos, según Rama, escribir una historia social de la literatura latinoamericana. Es una cita: historia social de literatura latinoamericana. El canje de un relato histórico continental por el argentino, que en verdad ya le correspondía, todos los ensayos de Prieto y estudios de la época ponderan motivos de la literatura nacional, se debe aquí, en este retrato, más al impulso de Prieto por fraternizar con el anfitrión y a su regio otra vez con todos los pares latinoamericanos, que a un apego temático y geográfico solo manifiesto en contados escritos de su obra. Prieto escribió 3 ensayos con motivos latinoamericanos, significativamente 2 sobre Ángel Rama. En el ensayo Conflicto de Generaciones de 1972, en tiempos aún de boom y hegemonías regionales, para deslindar ambos objetos históricos, o sea, la literatura nacional y literaturas nacionales y literatura latinoamericana, Prieto escribe: así, dentro de una historia global que favorece la aceptación de la entidad bloque latinoamericano y que permite la verificación de coordenadas de sentido por encima de las fronteras nacionales, habrá de buscarse siempre, necesariamente, el ajuste exigido por la historia interna de cada una de las sociedades que integran el bloque. Pero también, hasta ahí la cita, ¿no?, ese momento bloquista tiene un envión sintáctico y semántico y una búsqueda de efectos políticos que bien debía rematar a mediados de la década del 80 del siglo XX y después de la muerte de Ángel Rama, el recuerdo directo de una misma ambición. Y cito a Prieto para terminar: Rama, escribe Prieto, en un gesto desacostumbrado de aproximación personal, quiso saber cuál era mi próximo proyecto de trabajo, o mejor aún, mi proyecto secreto, la obra a la que apuntaban todos mis desvelos, la cifra en la que pudieran leerse todas mis justificaciones. Sin vacilar se lo dije: escribir una historia social de la literatura latinoamericana. Y sin vacilar me dijo a su vez: en eso estamos todos.